Hola jóvenes, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jaime Andrés Castaño y voy a presentarles en el siguiente video un problema relacionado con límites de una función a trozos. Bueno, primero destacar que la función a trozos tiene un valor constante a y el problema nos pide determinar si existe un valor de a para una constante a de tal forma que el límite cuando x tiende a 0 exista. Es decir, en este caso nosotros tendríamos que encontrar, en caso que exista, este valor de a, ¿sí? ¿Será que hay una para el cual el límite cuando x tiende a 0 existe? Entonces, pues tenemos que entrar a revisar lo que el límite, lo que significa hallar el límite, o más bien cuando el límite existe. Como nosotros vamos a trabajar una función a trozos, de alguna manera nos exige estudiar los límites laterales. Nos exige estudiar el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de la función f de x y también el límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de x, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que estudiar ambos límites laterales, pero una vez estudiados los límites laterales, nosotros tenemos que verificar si efectivamente son iguales. Y justamente en la verificación de la igualdad seguramente nos va a aparecer condiciones para el valor de a. Recuerden, nosotros queremos determinar si existen valores para a, de tal forma que el límite cuando x tiende a 0 de f de x exista. Entonces vamos a revisar si tales valores para la a, para la constante a, existen. Bueno, entonces para poder comenzar el problema, como les mencionaba, debemos examinar los límites laterales. Entonces lo primero que vamos a hacer es examinar el límite lateral por izquierda y luego el límite lateral por derecha. Estudiar el límite lateral por izquierda exige estudiar el límite cuando x tiende a 0. Le puedo colocar aquí, seguir colocando menos. Por izquierda. Resulta que cuando ustedes se están acercando al valor de 0, por izquierda, si x tiende a 0 por izquierda, todos aquellos números que se acercan a 0 por izquierda son menores a 0, es decir, son menores a 0. Lo cual significa que la función que ustedes van a considerar para estudiar este límite lateral será aquella en donde la función a trozos sea la correspondiente a los x menores que 0, y en este caso es la segunda función. Observen que en la segunda línea aparece x menor que 0. ¿Por qué? Porque la función f de x se divide en dos. Digamos que se da una condición o una función para los x mayores que 0 y para los x menores que 0 es otra función. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es revisar el límite por izquierda a 0 de ¿quién? De x al cuadrado menos 2x menos 3a. ¿Listo? Eso sería el límite por izquierda. Pues la pregunta es entonces si ese límite por izquierda será igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función f de x. Pero entonces en este caso, si vamos a estudiar el límite por derecha, entonces el límite por derecha son todos aquellos valores de x que para los cuales son mayores que 0. Y en el caso de los x que son mayores que 0, se corresponde con la función 1 sobre 6x más 1 menos 1 sobre 2ax. Entonces en este caso vamos a calcular el límite lateral por derecha para la función 1 sobre 6x más 1 menos 1 sobre 2ax. Entonces la idea es estudiar este límite lateral por de izquierda por derecha y verificar cuándo son iguales. Y cuando respondemos cuándo son iguales es que vamos a encontrar el valor de la constante a. Bueno, entonces comencemos con el primer límite por izquierda. Entonces límite por izquierda. Límite cuando x tiende a 0 por izquierda. Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a obtener. Tenemos límite cuando x tiende a 0 por izquierda, será de x al cuadrado menos 2x menos 3 por a. Pero entonces en este caso, como podemos estimar directamente el límite, nosotros podríamos reemplazar el 0 por la variable x. Ahí no hay un problema de indeterminación, sino que podríamos tomar la variable x y reemplazarla por 0, es decir, hacer una estimación directa del límite
y esto nos va a quedar 0 al cuadrado menos 2 multiplicado por 0 menos 3 por a. Entonces en este caso, al simplificar, el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f de x, no necesito escribir de nuevo la función, es igual a menos 3 por a, que es el resultado de este cálculo que está acá. ¿Listo? No olviden compartir este video. Si tienen compañeros que están trabajando esta misma temática, dejar tus comentarios o seguirme también, que es una opción para que sigas recibiendo notificaciones de videos explicativos en el caso del cálculo y límites en particular. Bueno, y ahora nos resta estudiar el límite por derecha. ¿Listo? Entonces, para estudiar el límite por derecha, aquí lo voy a colocar, límite cuando x tiende a 0 por derecha. Entonces, vamos a mirar, aquí simplemente una forma de indicar lo que voy a calcular, ¿no? Entonces, límite. Entonces el límite en este caso, ¿a qué se reduce? Entonces tenemos límite cuando x tiende a 0 por derecha, nos va a corresponder estudiar este límite de esa función racional. Entonces va a quedar 1 sobre 6x más 1 menos 1, todo esto sobre 2ax. Bueno, para ustedes tiene que ser claro que en este problema nosotros no podemos estimar directamente el límite. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a reemplazar el 0 por la x, ahí hay una indeterminación, no existiría el límite. Entonces, antes de resolver el límite o de estimarlo directamente, tenemos que realizar una transformación de este cociente. Eso significa que tenemos que sumar en la parte de arriba. Entonces va a quedar límite cuando x tiende a 0 por derecha. Si ustedes quieren, podrían omitir el signo más. El más es simplemente para indicar que usted está trabajando el límite lateral por derecha, pero de alguna manera pues usted ya colocó la función que se corresponde con el límite por derecha. Entonces no necesita colocar el signo más. Lo voy a omitir para que sepan que no lo requiero más adelante. Bueno, entonces cuando hago la suma, aquí hago una suma de fracciones, entonces nos va a quedar 1 por 1, nos va a quedar 1 menos 6x más 1 por 1, entonces paréntesis, 6x más 1, y esto dividido, 6x más 1 por 1 sería 6x más 1 sobre 2ax. Entonces en el siguiente paso lo que hago es simplificar en la parte de arriba, límite cuando x tiende a 0, aquí no me va a quedar 1 menos 6x menos 1 sobre 6x más 1 sobre 2ax. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0. Aquí este 1 se cancela con este 1 y entonces me va a quedar menos 6x sobre 6x más 1, todo esto sobre 2ax. Y aquí me percato que puedo aplicar digamos, la famosa ley de oreja, y al hacer este procedimiento, al multiplicar, voy a seguir acá, voy a darle continuidad acá a la izquierda, me va a quedar igual al límite cuando x tiende a 0 de menos 6x, producto de extremos, sobre el producto de medios, que sería 2ax multiplicado por 6x más 1. Bueno, tal simplificación me lleva a cancelar el x, que es el factor que me determinaba desde el principio, obsérvenlo, desde el principio, y puedo sacar mitad de 6,3 y mitad de 2,1. Entonces finalmente este límite simplificado me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de menos 3 sobre a por 6x más 1. ¿Sí? Como ya puedo estimar directamente el límite, reemplazo la variable x por 0, esta x, entonces me va a quedar en la estimación, me va a quedar menos 3 sobre a por 6 por 0 más 1, y esto simplificado me va a quedar menos 3 sobre a. Entonces la conclusión de este límite lateral por derecha es que el límite cuando x tiende a 0 por derecha
de la función f de x es igual a menos 3 sobre a. Y ahí hemos encontrado el límite por derecha. Y claro, pues uno en los problemas típicos, digamos en los problemas en donde no aparecen constantes por encontrar, pues uno simplemente por izquierda y por derecha encuentra números. Lo que pasa es que estos números o estos límites laterales o estos resultados, que son los que están aquí encerrados en rojo, van a depender de una constante, y la idea es saber si esa constante existe para que el límite sea igual. Entonces en este caso sabemos que el límite existe cuando el límite por izquierda es igual al límite por derecha. Entonces aquí reitero la idea. Para que el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x, entonces yo debo asegurar que el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f de x sea igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función f de x. Pero resulta que el límite por izquierda ya lo encontramos. ¿Cuánto da? El límite por izquierda da menos 3a igual al límite por derecha que da menos 3 sobre a. ¿Sí ven? Entonces estamos forzando a que los límites sean iguales para saber si existe el valor de a. Entonces en este caso este menos 3 lo puedo cancelar con este menos 3 y este a que está dividiendo lo paso a multiplicar. Ahí ya sabemos que a no puede ser 0, ¿no? A tiene que ser diferente de 0, porque si a es igual a 0, entonces este límite lateral derecho no existiría. Eso es una condición que hay que tener en cuenta. Entonces cuando el a lo paso a multiplicar me va a quedar a cuadrado igual a 1, ¿sí? Porque como se cancelaron el 3, entonces en este caso tenemos dos soluciones algebraicas, que sería a igual a 1, o la otra condición es que a sea igual a menos 1, lo cual significa que con estos dos valores, con cualquiera de estos dos valores, los límites van a existir a 0. Significa que si usted reemplaza a por 1 en la función original, usted va a tener una función f de x, y si reemplaza por menos 1, pues también va a tener una nueva función. Entonces, los tales valores para a sí existen para que el límite cuando x tiende a 0 exista también. Entonces, este es un problema en donde hay que analizar una función a trozos, y eso exige límites laterales y al final pues igualarlos para determinar la solución en caso que exista de la ecuación que queda formulada a través de la igualación de los límites laterales. Espero haya sido clara la explicación. Nos vemos en una próxima ocasión para estudiar más límites y otras cosas de matemática. Nos vemos en una próxima ocasión de nuevo. Chao, chao.